Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, cuando la tormenta pase te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy emitimos un nuevo programa de La Historia Continúa. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de la investigadora brasileña Fernanda Vanderlei. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica, es docente por muchos años del CIDES, de la OMSA también, investigadora, ha trabajado mucho en Bolivia, ha escrito muchos libros, tengo el privilegio de leer algunos que ha publicado precisamente con el CIDES. Y bueno, hoy vamos a conversar con ella, tiene dos especialidades, la sociología y la economía. Vamos a apelar a esas dos fuentes académicas que ella tiene. Y bueno, voy a darle la más cordial bienvenida a Fernanda. Fernanda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, más bien, muchas gracias, Sandro, por la invitación y la oportunidad de intercambiar ideas en este momento tan difícil. Solo quisiera también decir que tengo el privilegio de tener doble nacionalidad. Soy brasileña de nacimiento y boliviana por opción hace 30 años. Ah, qué bueno, qué buenísimo. O sea que ya te podemos contar con una investigadora de las nuestras, entonces. Definitivamente. Nos vamos a apropiar. Además, por elección, por elección. Muchísimas gracias esa elección por elegir precisamente la nacionalidad boliviana. Fernanda, el acontecimiento que estamos viviendo nos está permitiendo precisamente ponernos en contacto a través de las redes sociales, en este caso del Zoom. Un elemento que debemos partir es que esta pandemia está revolucionando cambios muy importantes a nivel mundial y precisamente está afectando a todo un paradigma, se está cayendo un paradigma y está emergiendo otro muy fuerte, en el sentido de que es un cambio de era, es un cambio de época. Está afectando a la economía, está afectando a las relaciones sociales de las personas, está afectando a la industria, al Estado y también está afectando a la política. La democracia es un elemento casi muy importante en los países, en todo el mundo, pero parece que con esta pandemia también la democracia está empezando a cambiar. Para empezar esta conversación, quisiera conocer tu criterio precisamente de cómo el mundo de la democracia, el mundo de la política, va a enfrentar este proceso tras la pandemia. Sandro, yo creo que al inicio del siglo XXI estamos viviendo una situación de conflicto muy grande entre tendencias, fuerzas autocráticas, autoritarias y fuerzas democráticas en todo el mundo, en varios países. Eso es algo que ya venía ocurriendo antes de la pandemia y lo estamos viviendo de manera dramática también en la pandemia. Esta tensión es algo que ha pasado durante el siglo XX, ¿no? Para ser más cercano, pero también lo estamos viviendo en el siglo XX. Y cuando vemos lo que está ocurriendo en varios países, por ejemplo, Brasil, actualmente Brasil, Venezuela, Nicaragua, solo para citar los más cercanos, pero también en países europeos, en varios lados, vemos esta tensión y esta disputa que pone en riesgo el sistema democrático. El sistema democrático es un sistema imperfecto, pero es el mejor que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante
su defensa. Y hoy, en el siglo XXI, esto es un desafío que enfrentan los países. En Bolivia, hemos vivido los conflictos sociales el año pasado que han puesto freno a un intento de vulnerar las reglas democráticas. Una situación muy dramática, pero que nos está permitiendo transitar ahora, ¿no?, por un gobierno transitorio, con muchos problemas, etcétera, pero que estamos a las vísperas de nuevas elecciones, que esperamos que de esta vez sean legítimas y que realmente podamos restablecer el orden democrático. Pero cuando miramos Bolivia en comparación con otros países, yo diría que estamos en una situación mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil es bastante dramático. O sea, los ataques al sistema democrático brasileño son de manera muy violenta, muy fuerte y muy peligrosa, ¿no? Entonces, el gobierno de Bolsonaro y toda la crisis política en plena pandemia que está llevando también a números astronómicos de contagio y de muertes, es algo que tenemos que acompañar de manera muy estrecha y con mucho cuidado y ver que efectivamente nosotros ciudadanos en Bolivia tenemos una gran responsabilidad en las próximas elecciones de elegir el próximo gobierno muy comprometido con la democracia, ¿no? En el respeto de la democracia y también ser capaces de ubicar las señales peligrosas de gobiernos que más bien no respetan la democracia, no creen que la democracia es un valor absoluto y que tiene esas tendencias autoritarias. Precisamente tú has tocado el tema de las tendencias autoritarias. Esto se está replicando. Has mencionado la experiencia en el Brasil. En Europa también se está retomando los neofascismos. Hay una emergencia muy fuerte del fascismo de los años 30. Las dictaduras de los años 60, 70 en Latinoamérica también están tratando de ubicarse con un discurso radical. Recientemente la muerte de George Floyd en los Estados Unidos ha hecho de que hace un par de días el presidente Trump empieza a sacar el ejército y empieza a reprimir las manifestaciones que se veían favorecidas para precisamente evitar la discriminación racial en los Estados Unidos. No, efectivamente, pero también hemos visto que la ciudadanía ha reaccionado de manera muy contundente, ¿no?, en contra de prácticas racistas y del uso de la fuerza pública de manera prejuiciosa, ¿no? Prácticas que son inconcebibles. Entonces, también hemos visto reacciones y respuestas muy positivas para avanzar en la superación de un problema que sigue muy vigente hoy, no solo en Estados Unidos, ¿no?, en todo el mundo. Que tiene que ver con los racismos, que tiene que ver con las discriminaciones étnicas, sociales, clasistas, que hacen con que los ciudadanos y las ciudadanas no tengan las condiciones del ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que esta tensión es una tensión que se ha agudizado al inicio del nuevo siglo. Vemos realmente la emergencia de estas fuerzas claramente fascistas, claramente autocráticas, y que y estamos ahí con este gran desafío de poder arrinconar estas fuerzas y poder defender y fortalecer y mejorar el sistema democrático. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos más importantes que debemos atravesar o que el mundo debe atravesar? Que yo diría que son tres grandes. Un primero, que es el tema ambiental, que efectivamente lo que estamos viviendo ahora con la pandemia COVID es un ensayo, ¿no? Es una experiencia, un drama muy grave, más para unos que para otros, pero un drama que los cientistas
y los ambientalistas nos han estado advirtiendo hace décadas. Y lo que nos indican es que si no realmente enfrentamos ese desafío, las incertidumbres y las consecuencias del cambio climático, de la deforestación y la pérdida de biodiversidad, de las contaminaciones del aire, agua y suelo, pueden tener consecuencias que inclusive no podemos prever de manera muy concreta, que fue lo que hemos vivido ahora con la pandemia. Otro elemento casi determinante que se ha presentado durante todos estos años es la desigualdad y la pobreza. Un segundo gran desafío que tenemos como no solo país, región, mundo, que la pandemia también nos ha puesto de manifiesto, nos ha visibilizado de manera muy amplia, es el problema de las desigualdades sociales y de la pobreza. O sea, es inviable, es insustentable tener una población, todavía un grupo poblacional en situación de precariedad. Precariedad de vivienda, con falta de acceso a saneamiento básico, con falta de acceso a agua potable, sin acceso a la salud, a los servicios de salud, las desigualdades en educación, los problemas de la alta informalidad que todavía caracteriza a América Latina. Esos son problemas estructurales que realmente son los grandes desafíos y que creo que la pandemia nos permite poner un foco mucho más claro sobre la insostenibilidad de esta situación. Fernanda, ¿podemos explicar un poco más detalladamente cuál es la situación de la pobreza y desigualdad que la pandemia ha traído? ¿Cuáles serían las situaciones más precarias que ha develado precisamente la pandemia? Sí, mira, lo que sabemos es que la pandemia ha empeorado una situación complicada de déficit de derechos, ¿no? De déficit de condiciones de vida digna. Lo que tenemos son los datos para Bolivia, son los datos antes de la pandemia y podemos hacer estimaciones, pero todavía necesitamos parámetros para hacer esas estimaciones, pero sabemos cuál era la situación antes y que seguramente han empeorado ahora. Entonces, por ejemplo, con los datos del INE, los últimos datos oficiales del INE, sabemos que 22% de la población boliviana está en una situación de pobreza moderada, o sea, vive con menos de $5.5 al día, ¿no? La situación de pobreza extrema es aún peor, ¿no? Pero también sabemos, por datos oficiales, que hay una enorme desigualdad en el país, por ejemplo, por área geográfica. Entonces, 50% de la población rural o antes de la pandemia en Bolivia, según los últimos datos oficiales, vivía en situación de pobreza moderada, ¿no? Y cuando estratificamos la población, sabemos que el grupo más pobre, 67% tiene privación económica moderada. Fernanda, en los últimos tiempos la CEPAL ha determinado un crecimiento bastante importante en nuestro país. ¿Y qué está pasando con esto? Según las estimaciones de la CEPAL y otras organizaciones, todos los avances que habíamos tenido, no solo Bolivia como América Latina en las últimas décadas, ahora seguramente tienen la gran probabilidad de estar ya reduciendo, o sea, empeorando, y que la crisis económica que ya estamos viviendo y que vamos a vivir va a poner esa situación en peor condición. Ahora, sin embargo, Fernanda, bueno, si nos basamos en las declaraciones del propio INE en el anterior gobierno,
Es decir, que más bien el anterior gobierno sostenía de que había disminuido la pobreza. Es decir, que mucha gente que estaba viviendo con menos de $1 al día había mejorado sus condiciones debido precisamente a las políticas, según el anterior gobierno, y que podían optar a pertenecer, digamos, a la clase media. Es decir, habían dejado las condiciones de pobreza y se habían acercado a la clase media. ¿Esto es cierto o es falso? No, efectivamente, principalmente durante el periodo del boom económico, ¿no? Donde tuvimos una cantidad de recursos que ingresó al país y que también ingresó a las cuentas del Estado, que fueron excepcionales, ¿no? En la historia boliviana, hubo una mejora en las condiciones de pobreza, principalmente entre 2009 y 2014. ¿Ya? Entonces ahí fue un periodo que bajó la pobreza monetaria, ¿no? Por ingreso, ¿no? De la población boliviana significativamente. Pero lo que los datos también muestran que es que a partir, cuando acaba el boom económico, o sea, los precios de las materias primas, ¿no? Caen a nivel global, que eran los principales recursos que tenía el país, ¿no? Para este momento de auge económico, también la pobreza ya empieza a estacionar. Algunos años ha bajado, otros años ha mantenido. O sea, desacelera esta mejora de las condiciones de vida de la población desde 2014. Fernanda, bajo las condiciones de crecimiento económico que se nos ha presentado durante el anterior gobierno, ¿cuál es el desarrollo sostenible y el crecimiento económico y laboral pues, que nos han dejado? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, lo que vemos es que sí hemos mejorado, pero la pregunta que tenemos que hacer es cuán sostenible fue esta mejora. Y efectivamente, los datos más recientes muestran que no fue muy sostenible y que todavía hay una deuda muy grande con un grupo poblacional significativo que todavía sigue en situación de precariedad laboral. O sea, debemos Ese es un primer dato. De que los que han podido acceder, digamos, a una condición de clase media, están retornando más rápidamente a volver a ser pobres, por un lado. Exacto. Por un lado eso, ¿por qué? Porque también los estudios son muy claros, eso pasó en Bolivia, también pasó en otros países, que la causa principal de la disminución de la pobreza o de esta mejora de esta población, ¿no? Que ha podido, ¿no? Ir a un estrato más alto, estuvo un factor central, que fue el incremento del ingreso de los trabajos más precarios de Bolivia. O sea, en este periodo, entre 2009 y 2014, lo que ocurrió fue que hubo una expansión de los trabajos informales y más precarios, ¿no? Como por ejemplo, construcción, transporte, ¿no? Comercio, importación, que creció muchísimo en Bolivia. Y eso fue lo que mejoró efectivamente los ingresos de esta población, ¿no? Pero no mejoró la calidad del trabajo. Y además, esta expansión de este tipo de trabajo, ¿no? Más precario, de la población en peores situaciones, es también, o sea, era también muy dependiente del boom económico. Entonces, el momento que caen, ¿no? Los precios de las materias primas, Bolivia empieza a tener menos recursos para sostener este modelo y este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno cuando terminó la bonanza económica? Siguió invirtiendo, tratando de mantener la inversión pública, el gasto público, que eran elementos centrales para mantener esta economía moviendo y estos empleos también, pero a un costo macroeconómico muy grande y también no sostenible, ¿no? Entonces empezamos a ver... El déficit fiscal ahora, ¿no es cierto? Es decir, exactamente. Un fiscal muy elevado. Y bueno, pero aquí surge una pregunta muy importante, Fernanda. El anterior gobierno, tú lo has mencionado, ya a partir del 2014 empieza a descender
el gobierno empieza a utilizar las reservas internacionales, empieza a seguir metiendo plata, se mantiene esa burbuja económica, llamémosla así, y es una economía falsa. Pero mira, ya estamos entrados casi medio año del 2020 y la pregunta es decisiva. ¿De dónde nos estamos manteniendo? O sea, seguimos gastando la plata porque en el poco tiempo que está el gobierno no creo que se haya diversificado la economía, menos con la pandemia, con la pandemia el aparato productor está paralizado y bueno, parece que todavía tenemos platita para seguir aguantando todavía un poco más. Bien, esa es la pregunta. Con la pandemia, la situación todavía requiere de más inversión pública, ¿no? De más gasto público. Y precisamente la pregunta es cuál es realmente el margen de acción que tiene el gobierno, o sea, de los recursos. Eso, primero ya sabemos que los ingresos que teníamos ya no lo tenemos, ¿no? Los precios de las materias primas, que eran las fuentes principales, ¿no?, de ingreso de las exportaciones y de los recursos fiscales, han bajado, ¿no? No vemos una mejora significativa de los precios, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo vamos a poder transferir de esos recursos a los nuevos sectores. Podríamos ver eso como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad precisamente para ver cuáles son las alternativas viables en el país, cuáles son las actividades que pueden ser promovidas, fortalecidas para ocupar el espacio de lo que antes llamábamos los sectores estratégicos, ¿no? Hidrocarburos y minerales. En este caso, ¿cuál sería el papel que juega la empresa privada y la inversión extranjera en el desarrollo del país? Yo creo que este es el gran desafío. Pero también hay un desafío que implica la inversión privada, ¿no? Tanto nacional como extranjera. Y ahí también estamos en un momento muy difícil porque con la pandemia los países en general han tenido que incrementar sus gastos públicos, ¿no? En Estados Unidos, lo que han invertido en la economía, Alemania, o sea, los países desarrollados, tienen que poner muchos recursos en sus economías para pasar la pandemia, para poder sostener la vida de las personas, mantener a las personas en distanciamiento social por un periodo que ha variado, todavía algunos, y de alguna manera proteger también las fuentes de trabajo, proteger sus industrias para una retomada cuando la pandemia ya esté controlada de mejor manera. Entonces, eso también disminuye la posibilidad, o sea, todos están disputando estos recursos internacionales. Y el gran desafío, ¿cómo realizamos la estabilidad económica? Yo creo que el gran desafío que tenemos es utilizar de manera muy inteligente, con nuevas políticas económicas y sociales, para reactivar la economía y a la vez de reactivar la economía, hacerla en los sectores del futuro, ¿no? En los sectores que sí son aquellos que tienen Bolivia tiene un gran potencial, tiene una ventaja competitiva en relación a otros países y también aquellos que son generadores de trabajo, ¿no? Y todo esto en el marco de lo que decías al inicio, Sandro, que es un nuevo paradigma global que implica en la sostenibilidad ambiental. Entonces, en ese sentido, realmente hay un desafío ahí de cambio de visión de país, ¿no? Y mirar Bolivia como un país que tiene unas ventajas excepcionales en el mundo. Fernanda, Bolivia es un país privilegiado en cuanto a recursos ecológicos y fundamentalmente de biodiversidad. Es el momento de aprovechar estos recursos para el desarrollo del país. Creo que en términos de ciudadanía y también de los líderes políticos, económicos, todavía no han visibilizado en toda su dimensión, que es el gran patrimonio
ambiental, ecológico que tenemos, ¿no? Bolivia es uno de los países más biodiversos del mundo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas ventajas que el modelo primario exportador, ¿no? Fundado no solo en la explotación de recursos naturales como hidrocarburos o minerales, pero también otras commodities, como por ejemplo la agroindustria, que implica la depredación de este patrimonio y por lo tanto también el cierre de vías alternativas de desarrollo. Entonces, ahora con la pandemia, ¿no? Que nos agudiza, que nos muestra la gravedad del problema en términos de los desafíos de la nueva normalidad, ¿no? Ojalá que aprendamos las lecciones para no volver a la antigua normalidad llena de problemas y que como en la historia de la humanidad, las pandemias fueron oportunidades de grandes saltos para la humanidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que pandemias anteriores han avivado que el saneamiento básico es algo fundamental y hubo transformaciones fundamentales en los países que más sufrieron pandemias anteriores en mejorar sus sistemas de saneamiento básico. Fernanda, la pandemia debe ser aprovechada desde varios puntos de vista, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Es decir, debemos invertir en educación, en salud, para hacer que nuestro país alcance el desarrollo. Estos son los desafíos que enfrentamos ahora y que la pandemia, creo yo, que es una tragedia, ¿no? Y una sorpresa para muchos, pese a los avisos, ¿no? Que teníamos de la alta probabilidad de una pandemia de este tipo, que no supimos escuchar, podamos realmente aprender esas lecciones y generar las condiciones dentro de nuestras posibilidades que son acotadas en términos financieros para poder hacer una inversión muy bien pensada, muy inteligente, tanto en términos de política económica como también de política social. Necesitamos nuevas políticas sociales también, ¿no? Y la priorización de los sectores, como por ejemplo el sector de salud. Es increíble que con la bonanza que tuvimos, no hemos realmente dado saltos cualitativos en la universalización y en la calidad de los servicios públicos de salud en Bolivia, por ejemplo, o de saneamiento básico. Fernanda, tú manejas varios indicadores sociales. Quisiera, por favor, que nos puedas indicar cuáles son los indicadores de pobrezas más alarmantes que han registrado el país. Hoy sabemos que todavía 33% de los hogares bolivianos a nivel nacional antes de la pandemia no tenían agua potable y que 78% de los hogares en el área rural no tenían, ¿no? Y ahora siguen sin tener agua potable dentro de la vivienda o del lote. Otro indicador que es vergonzoso es, por ejemplo, que 50% de los hogares bolivianos no tienen acceso a red de alcantarillado a nivel nacional, ¿no? Y que el 95% de los hogares rurales no tienen acceso, no disponen de red de alcantarillado. Y eso es muy grave para la calidad de la salud, ¿no? De la población boliviana. Ahora, Fernanda, tú bien lo has dicho, son grandes desafíos. Uno de los más importantes es ver cuál la visión de desarrollo que va a incorporar nuestro Estado. Es decir, dejar de ser un país monoproductor, primario exportador, empezar a fusionar una visión estatal. No nos olvidemos que el Estado va a jugar en los próximos 10 años un papel también muy importante, es decir, va a ser un Estado en el cual va a tener que conformar conjuntamente la iniciativa privada
para poder transformar el aparato productor. Es decir, encontrar nuevas vías de solución, respetando el medio ambiente, respetando las condiciones precisamente que han provocado esta pandemia, y el mundo sí va a tener que cambiar en ese sentido. La pregunta es, ¿cuáles serían, digamos, en este caso, los elementos que Bolivia necesita para poder dejar de ser país monoexportador y primario productor? Sí, claramente el desafío es este. Este ha sido el desafío de toda la historia, ¿no? Nuestra, ¿no? ¿Cómo podemos superar esa alta dependencia de pocos productos de exportación y además que tiene un fuerte impacto ambiental y que nos pone en una situación de un bajo crecimiento a largo plazo, ¿no? Una de las lecciones que tenemos a nivel global es que los países que han dado saltos significativos en su capacidad de generación de riqueza han diversificado. O sea, hay una correlación directa, ¿no? Uh-huh. Los países que no han logrado hacer pasar de países que solo exportan materias primas sin valor agregado, ¿no? A países que han diversificado, que han logrado mejorar su capacidad de producir bienes y servicios con más valor agregado, ¿no? Eso es la trayectoria que ha ocurrido en los países que realmente ahora son considerados los países más prósperos, ¿no? Que tienen más recursos, que tienen per cápita, ¿no? Y los países que tienen bajo crecimiento a largo plazo son aquellos que siguen concentrados en la extracción de materias primas y poco valor agregado, ¿no? Entonces, ese es un hecho. Entonces, por más que podamos tener algunos periodos de nuestra historia con un crecimiento histórico, como fue en el momento de la bonanza económica, ¿no? Que el gobierno anterior se jactaba de que crecemos más que cualquier otro país en América Latina, ¿no? Teníamos los crecimientos más altos. También ocurrió en los años 70, pero cuando vemos toda la historia, esos son periodos muy cortos y luego después vamos y volvemos a subir y volvemos a bajar. O sea, eso no es la forma de crecer, ¿no? Eso es un tipo de crecimiento que no es sostenible. Fernanda, para dejar de ser un país monoexportador, primario exportador, ¿cuáles son los desafíos que debemos hacer como país, como Bolivia, para enfrentar esta crisis? ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que tener una perspectiva como país de mediano y largo plazo. Y tenemos que empezar, ¿no?, a un proceso de tránsito. Esto no ha, la experiencia de los otros países, que eso no ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Eso requirió una estrategia integrada, bien pensada, articulando políticas económicas, macro, micro, políticas de educación, políticas de ciencia y tecnología, políticas de varios tipos para que los países puedan dar esos saltos. ¿Cuáles son las alternativas? Tenemos alternativas con base en nuestras ventajas naturales, humanas. Tenemos también una economía que tiene diversas actividades con grandes potenciales y pensar dónde tenemos que apostar, ¿no? Y la apuesta no es la apuesta que hizo el anterior gobierno, ¿no? Cuando teníamos muchos recursos. Han seguido apostando en solo los sectores de hidrocarburos, minerios y un tipo de industrialización que ya era del siglo pasado, ¿no? Entonces, con los pobres resultados que hemos tenido, además con todos los problemas de inversiones, sin estudios, la construcción de empresas sin realmente factibilidad, realmente sin una estrategia bien pensada, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión en el país es que el rol del Estado, como decías,
en todas las experiencias de diversificación productiva, el Estado ha jugado un rol central. Y ha jugado un rol central para coordinar el sector privado, para dar los incentivos adecuados al sector privado para hacer las inversiones en los sectores con más potencial. El Estado también tiene un rol central, por ejemplo, en también generar las condiciones para que el sistema educativo realmente responda a las necesidades de la economía, para generar también bienes que el sector privado no puede generar, bienes que son lo que llamamos bienes públicos o bienes comunes, como infraestructura que el país ha estado invirtiendo, pero una infraestructura realmente bien pensada. Entonces, Fernanda, ¿cuál debe ser el rol que debe jugar el Estado frente a la pandemia? Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es que hay muchos tipos de Estado, ¿no? Y tenemos que mirar que el rol que jugó el Estado y el gobierno de Evo Morales fue un rol que yo podría decir muy anticuado, ¿no? Y que podemos entender que el rol que hoy debe jugar el Estado es de otro tipo, es de otro nivel, en otras funciones. Y ahí lo que tenemos que mirar es lo que el rol que ha jugado el Estado y que juega en el Estado en las experiencias de éxito de países que hace un ciclo o hace medio ciclo estaban en una situación muy parecida a la nuestra y que hoy están a un salto, la brecha en relación a Bolivia ha incrementado mucho. Entonces, yo creo que es hora de repensar el rol del Estado junto con el sector privado. Efectivamente, yo creo que repensar el rol del Estado es muy importante porque si vamos a ir pasando, digamos, de los estatistas después a los neoliberales, caemos en la misma trampa. Este cambio de época, cambio de era, nos tiene que permitir dar un salto cualitativo en función a que el Estado no sea un simple árbitro, ni sea el que maneja todo, ¿no es cierto? Es decir, necesariamente tiene que haber un equilibrio donde se dé oportunidades a los sectores más deprimidos, se dé oportunidades a la empresa privada y se llegue a un equilibrio, porque precisamente estas condiciones de esas grandes diferencias ha hecho de que los más desposeídos, los más pobres, tengan que ser incluidos, porque el mundo, si no existe una nivelación, una regularidad económica y de acceso a los que tú bien has mencionado, acceso al agua, al alcantarillado, una vivienda, el mundo va a perecer. Así es, así es. Y ojalá, porque una preocupación que tengo es que precisamente es estos péndulos, ¿no? Que ha transitado, que ha sido parte de la historia, no solo de Bolivia, pero también en muchos otros países, ¿no? Entonces tenemos a gobiernos que tienen un modelo estatista a la antigua, ¿no? Donde intentan controlar todo o que quieren crecer lo que ¿no? el gobierno anterior, el MAS, ha llamado la economía estatal, ¿no? A través de las empresas públicas, ¿no? Cuando esto es tanta falta de imaginación, tanta falta de mirar otras experiencias y no entender que el rol del Estado puede ser mucho más inteligente y tiene que serlo junto con el sector privado. Aquí realmente es un tema de complementariedad, es un tema de realmente generar los incentivos correctos para que la inversión privada sea la correcta, sea a los sectores con más potencial para esa transformación productiva, que se genere también las condiciones y los incentivos para que esto ocurra de manera respetuosa de los ecosistemas, pero también apostar en los sectores generadores de empleo, ¿no? Para precisamente mejorar la calidad del trabajo en Bolivia, que todavía es tremendamente, es una
el porcentaje de la población en trabajos precarios oscila dependiendo del indicador que uno elija entre 70 y 80% de la población está en trabajos que están al margen de la regulación laboral y al margen de los beneficios sociales, ¿no? Ahora, Entonces son trabajos realmente de muy baja productividad además. ahora, Fernanda, siguiendo la lógica que tú planteas, es decir, transformar el Estado, ver otras posibilidades, Bolivia no está aislada del mundo, o sea, tampoco nuestro Estado es un Estado, digamos, con muchos ingresos. Vamos a tener que apelar necesariamente a los bancos financieros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que también al mismo tiempo volvemos a entrar en ese círculo vicioso que de alguna manera, y aquí apelo a tu visión sociológica, también estos fondos financieros mundiales es una trampa para los países del tercer mundo, es decir, los préstamos son condicionados, los préstamos muchas veces están dirigidos a mantenernos como países monoproductores, como países primarios exportadores, porque prácticamente los préstamos vienen condicionados, hemos visto en el tema de la explotación del gas, y estoy casi seguro si va a haber algún préstamo grande, porque los préstamos que están llegando son de emergencia y para sobrevivir y salir de la pandemia. Estoy seguro si va a haber algún préstamo fuerte, grande, va a estar distribuido a seguir explotando, y en este caso el tema ¿qué se llama? El Salar de Uyuni y el tema de las baterías que hoy en día se están jugando muy fuertemente esto, ¿no? Mira, ahí has tocado un tema que me parece clave, ¿no? Además de los financiamientos, ¿no? A los organismos multilaterales o bilaterales, también tenemos que repensar el tema de cómo atraemos la inversión extranjera, ¿no? Privada, en los sectores que sí nos interesan. Ese es el tema, ¿no? Porque lo que vemos también es que América Latina en general y Bolivia en específico atrae principalmente inversión extranjera precisamente para la explotación de recursos naturales, ¿no? Donde además las condiciones de esa atracción de la inversión extranjera deja muy poco en términos de conocimiento, ¿no? De desarrollo de ciencia y tecnología, de mejora de las condiciones de la educación de la población y por lo tanto de las capacidades. Ahora, en ese mismo sentido, yo iba, por decirte, al tema de la inversión extranjera en la explotación del litio, que digamos es uno de los elementos tampoco que podemos descuidar, donde tú muy bien dices que el Estado puede aplicar, digamos, inversión, puede haber inversión extranjera, y ahí juegan un papel importante las universidades en la producción de conocimiento, donde el Estado también tiene que invertir en lo que significa la reflexión y la producción de conocimiento, para que no sea solamente una inversión condicionada de los países extranjeros, vienen, se sacan el litio, se lo llevan, producen baterías, y bueno, y nosotros nos seguimos quedando en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Es decir, el Estado tiene que empezar a apelar a invertir en educación, tiene que empezar a invertir en salud, tiene que empezar a invertir en la gente, ¿no es cierto? Así es, no, y definitivamente, por eso la importancia de la articulación entre las políticas, ¿no? Macro, micro, pero también las políticas educativas y las políticas sociales. Otra lección,
Los países que han tenido un desarrollo muy rápido y sostenido, como los tigres asiáticos, en los últimos 50 años, porque es así, ¿no? Es impresionante, o sea, cómo han podido cambiar su rol y su posición en el mundo y su capacidad de generación de riqueza. Cuando vemos lo que ellos hicieron, ellos priorizaron la educación. Ellos priorizaron la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, el salto cualitativo se dio ahí, ¿no? Y además de una manera muy integrada con su visión de transformación productiva, de su tejido económico. ¿En qué sectores han apostado? Y lo han apostado con esa mejora sostenida de sus propias capacidades, ¿no? De conocimiento. El conocimiento al final es la piedra filosofal, ¿no? Del desarrollo. Eso es, o sea, diversificación productiva implica conocimiento y esto implica inversión pública importante, inteligente, también con control, porque también el tema de la, ¿no? Otra cosa que tenemos que controlar muy bien es el tema de la corrupción, de la cooptación, o sea, tiene que haber una institucionalidad muy bien pensada. Y también lo que hicieron los países fue generar los incentivos correctos para también la inversión privada en ciencia y tecnología. O sea, una articulación del sector público con el sector privado para generar ese conocimiento, ¿no? Entonces, sin duda alguna, los países no pueden desarrollarse si no apuestan, si no priorizan la salud, la educación como los pilares centrales para este salto cualitativo de su capacidad de generación de riqueza. Ahora, como tú bien sabes, ya se ha aprobado la fecha de las elecciones en nuestro país, va a ser el próximo 6 de septiembre. Los partidos políticos se van a empezar a listar. Creo que han quedado también ellos con un déficit muy fuerte porque sus programas de gobierno han quedado anacrónicos frente a este desafío. Es decir, tendrían que reactualizar. No sé si hay líderes que van a poder enfrentar. Tenemos líderes ya del pasado, es decir, nuestros candidatos, nuestros potenciales candidatos se siguen peleando con esa lógica de hacer política al estilo antiguo, sin ver una visión a largo plazo. Se están peleando por miserias, llamémosle, por poner un nombre. Siguen entre la visión de la izquierda, la derecha, el neoliberalismo, el estatismo. Hay esas peleas intestinas que hacen mucho daño a nuestro país, y creo que la política también tiene que empezar a mirar con otros ojos un nuevo cambio, y parece que esto está muy difícil porque ahí vemos que todavía hasta ahora se siguen peleando, no hay acuerdos, no hay principios, no hay visión más adelante. Yo creo que la pelota está en la cancha de la sociedad civil, ¿no? Y dentro de la sociedad civil, de los jóvenes. Aquí hay una brecha generacional que cada vez se vuelve más gritante, ¿no? Los jóvenes son los que están realmente reclamando por un cambio profundo, ¿no? En la orientación de las políticas, que están priorizando del tema ambiental, que están priorizando el tema de la salud, entendida como todas las condiciones de vida que se requiere para que la población goce de salud, ¿no? Esto es la población que está reclamando realmente y se ha movilizado contra los incendios, contra la deforestación, que están escuchando las alertas de los cientistas y de los ambientalistas sobre los graves riesgos de seguir el camino, ¿no? Esa prenormalidad, ¿no? COVID, ¿no? Que es la fuente de los problemas. Entonces, realmente, yo creo que el desafío que tenemos en el país ahora, previo a las elecciones, es contribuir a un debate público mucho más profundo sobre los programas de gobierno,
¿no? Yo creo que la ciudadanía debe exigir debates públicos. ¿Cómo puede ser tener elecciones sin un debate público, sin una serie de debates públicos que realmente se centren en las propuestas, en cada tema? ¿Qué realmente están proponiendo cada uno de los candidatos de los partidos sobre, por ejemplo, la diversificación productiva en general? ¿O qué sectores lo van a priorizar? ¿Cuáles son las propuestas para fortalecer nuestra capacidad de producción de alimentos sanos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para frenar la deforestación, donde Bolivia es campeona, ¿no? En deforestación por per cápita o por hectárea, ¿no? ¿Qué están proponiendo en el campo de la salud, ¿no? Y no solo en términos de propuestas, pero también en términos de priorización de la inversión y gasto público, ¿no? ¿Qué están proponiendo en términos de educación, de ciencia y tecnología? ¿Qué están proponiendo para frenar alta contaminación que tenemos, no solo del aire, suelo y agua, pero también en términos de la manejo de basura, ¿no? Que en Bolivia es un desastre, todavía no tenemos realmente una contención, o sea, cosas muy concretas. ¿Qué están proponiendo para mejorar la calidad ambiental en las urbes, ¿no? Entonces, ahí hay temas realmente muy concretos que como ciudadanos y ciudadanas deberíamos estar ahora discutiendo esto y esperaría también que los medios de comunicación apoyen ese tipo de agenda pública, ¿no? Porque realmente este debate entre estatismo y neoliberalismo, esto es tan anacrónico, ¿no? Tan anacrónico y tan infértil, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la pelota está en la sociedad civil de exigir programas y exigir respuestas y que llegue el momento ojalá lleguemos a las elecciones con debates públicos. Eso es lo que yo creo que deberíamos estar exigiendo ahora, ¿no? Que planteen sus programas, que defiendan sus programas, que respondan a preguntas bien concretas de la ciudadanía, preocupaciones de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que la ciudadanía realmente tenga un voto informado, ¿no? Consciente, que elija al candidato, al partido, al programa que realmente sea afín al futuro que uno quiere para Bolivia, ¿no? Y que después de eso también se mantenga esa capacidad de exigir que los compromisos asumidos en las elecciones se cumplan a futuro. Entonces, realmente yo creo que el gran desafío que tenemos en términos de fortalecimiento democrático es esta formación política de la ciudadanía y esta capacidad de exigir de los partidos que realmente se presenten y que también, y además de los temas que mencioné, también está también su compromiso con la democracia, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que preguntar a los candidatos? ¿Qué tenemos que exigir de los candidatos para que respeten, que lleguen al poder a través de las reglas democráticas y una vez en el poder respeten las reglas democráticas? Creo que las luchas que tuvimos en el pasado, que no fueron pocas, es una sociedad muy movilizada y la lucha que tuvimos el año pasado es un ejemplo para el mundo de cómo la población boliviana valora la democracia, valora su constitución, valora su libertad. Entonces, realmente mi apuesta está en esta capacidad de exigir a los candidatos que se presenten públicamente. Todavía no tuvimos un solo debate. A mí me parece eso escandaloso. Así es. Fernanda Vanderlei, definitivamente quiero agradecerte el aporte tan importante. El desafío precisamente está en la sociedad civil, el desafío está en la ciudadanía,
la mirada, el cambio de época, el cambio de era está en los jóvenes y fundamentalmente todos los ciudadanos debemos exigir precisamente a quienes quieren dirigir las riendas del nuevo milenio para que Bolivia pueda salir de esa dicotomía de ser un país monoproductor, de ser un país dependiente, podamos empezar a encontrarnos a nosotros mismos. Fernanda, te agradezco mucho y te invito a despedirte, por favor. Sandro, más bien muchas gracias por ese espacio para discutir temas tan importantes en el presente y en el futuro de Bolivia. Más bien te agradezco mucho por esa oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.